En este vídeo vamos a ver qué es lo que dice en el Islam, la palabra de Dios, sobre las fotos, a grabar vídeos, como estoy haciendo ahora, a comprar peluches para los pequeños, dibujar, colgar fotos en la pared, estatuas. Pues esto es lo que vamos a ver en este vídeo, así que quédate conmigo y nos vemos dentro de unos segundos. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Alabado sea Allah, el Señor de los mundos, y la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad. Salamu alaikum, hermanos y hermanas, hola a todos. Espero que todos estén bien, inshallah. Como os he dicho, en este vídeo hablaremos sobre las fotos, a grabar vídeos, los peluches, dibujar, colgar fotos en la pared, estatuas, imágenes. ¿Qué dice en el Islam? El Islam, pues volvemos al Corán, la palabra de Dios, el libro sagrado. No encontramos nada, solo encontramos que el Corán habla sobre imágenes, o sea, estatuas o ídolos. Los ídolos, luego lo diré. En los dichos del profeta Muhammad, que la paz esté con él, es donde encontramos siempre los temas, pues hablando sobre este tema. La verdad es que los sabios, cada uno como han entendido el tema. Hay un hadith, hay un dicho del profeta Muhammad, que la paz esté con él, muy fuerte. Este tema, las fotos, hay dichos del profeta, son muy fuertes. Por eso encontrarás sabios prohibieron todo. ¿Vale? El dicho dice: entre los que sufrirán el castigo más terrible el día de juicio, o sea, es un castigo terrible, es un pecado muy grande, eso es lo que vas a entender. ¿Quién? Encontrarán los realizadores de imágenes, que en la lengua árabe es al-musawwirun. Hay sabios que han entendido de este dicho del profeta Muhammad, que la paz esté con él, pues todo está prohibido. Hacer vídeos, hacer fotos, imágenes, dibujar, todo. ¿Hay quien está de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues respetarles, ¿no? Hay que respetar. No tenemos que obligarles a que piensen como nosotros. No. Si ellos no quieren hacer fotos, déjalos, tío. Si ellos no quieren subir fotos o vídeos, déjalos. ¿O no? ¿Ellos están de acuerdo? Ya está, respetamos. ¿Yo estoy de acuerdo? Yo no. ¿Por qué? Porque tenemos pruebas. En el Corán hay pecados grandes. Cogemos este hadith, el dicho del profeta, que es un gran pecado, un castigo terrible, solo por hacer foto, no cuadra. A mí no cuadra. Entonces tiene que haber algo. Tenemos que volver al Corán, qué es lo que ha prohibido. Y así vamos a entender, inshallah. Me vais a entender muy bien. Normalmente el hadith está hablando de intención de adorar a algo. Porque, tío, hacer una foto o a grabar un vídeo ya entra en este dicho del profeta. Los que están de acuerdo yo los respeto, pero yo no estoy de acuerdo. Por hacer una foto es un gran pecado. Hay que volver primero bien a la palabra de Dios, el Corán. Entender bien. Ya he hecho estos vídeos. Aquí os saldrá el link, o si no en la descripción. Hay una lista donde pone pecados y prohibiciones. Volver a esos vídeos para entender bien el Corán, la palabra de Dios. Pues, ¿qué vamos a entender? Hay un hadith del profeta: ¿quién es más injusto? Tía, Dios diciendo, que es un hadith qudsi,
¿quién es más injusto que aquel que pretende criar como yo? Usted cuando quieres hacer una imagen, cuando quieres dibujar, ¿estás haciendo de intención que vas a hacer algo como lo ha creado Dios? Y luego esta imagen la van a adorar. Si es así, entonces sí, cuadra con el Corán, la palabra de Dios. Porque Dios mandó a los profetas y mensajeros, ¿para qué? Para que llamen a la gente, para que adoren solo a un Dios y que dejen estas imágenes y estos ídolos. ¿Vale? Entonces, si volvemos al Corán, tenemos estatuas, imágenes, pero dos tipos. Hay sabios y mezclaron todo. Ya no sabes lo que está prohibido, lo que está permitido. Mezclaron todo. Todas las imágenes son haram y están prohibidos. Y no es así. Cuando volvemos al Corán encontramos dos tipos. El tipo que lo adoran está prohibido. Pero el otro tipo que no es para adorar, para la belleza, está permitido. Porque lo hacían los genios al profeta Salomón. Cuando volvemos al Corán, la palabra de Dios, cuando habló de imágenes o ídolos, tamathil, lo que está prohibido son esas imágenes que la adoran. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando Abraham decía a la gente, "Ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun". Está hablando de adoración. Estas imágenes, ¿por qué la adoráis? En otro verso, "Ata'buduna ma tanhitun". En otro verso, "Innama ta'buduna min dunillahi awthana". Pero cuando volvemos a Salomón, Dios mencionó las imágenes, tamathil, y no hubo ningún problema. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. Estatuas. Tenemos estatuas que están permitidas en la época de Salomón, y Salomón era un profeta. Pues hemos entendido que el Corán habla de estatuas. Hay estatuas tamathil que está prohibido. ¿Cuándo? Cuando lo adoran. Y tenemos estatuas cuando no es para adorar, está permitido. Esto se entiende muy bien del Corán a través de los versos. Y el hadith o los dichos del profeta están hablando sobre hacer imagen con intención de adorar. Y así cuadra más con el Corán. Porque tenemos otro dicho que cada persona seguirá lo que adoraba el día de juicio. Este hadith está en el libro Sunan Tirmidhi. Y el profeta ha dicho, وَلِصَاحِبِ التَّسَاوِيرِ, el que hacía imágenes, تَسَاوِيرُهُ فَيَتَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. Esa persona que hacía imágenes para adorar, o los que adoraban a las imágenes, las estatuas, las imágenes, el día de juicio, cada persona seguirá lo que adoraba. Los que adoraban al sol, seguirán al sol. Los que adoraban a los ídolos, estatuas, imágenes, seguirán el día de juicio a esas imágenes. Entonces, el profeta cuando ha dicho que esto es un gran castigo, es un gran pecado, cuadra con el Corán cuando hay adoración, cuando adoran a estos ídolos. Así que hay sabios que dicen que está permitido hacer vídeos, hacer fotos, dibujar, no hay ningún problema. Y también colgar fotos, para mí mejor no, ¿vale? Cuando cuelgas foto de tu padre, ¿qué vas a hacer? Lo valorar, hacer bien con él. Y si dices que está muerto, pues hacer súplica con él. Porque esto es lo que han hecho la época de Noé, cuando murieron esos 5 personas buenos y el diablo les engañó, hicieron estatuas y luego sus hijos, sus nietos, les engañó el diablo, les dijo que vuestros abuelos, vuestros padres adoraban a estos ídolos y los adoraban.
Al principio solo decían, vamos, ponemos imágenes de estas 5 personas para recordarles. Y luego han adorado a estas imágenes. Cuando pongas foto de tu padre, lo valoras, está muerto, puede que un día vendrán nuestros hijos, nuestros nietos y empiezan a pedir a esa foto. Ah, mi abuelo era muy buena persona, ayúdame abuelo, dame o ayúdame. Entonces caeremos en la idolatría. Por eso las fotos colocarla en la pared, mejor que no. En los peluches no hay ningún problema comprar peluches para los pequeños, porque es difícil que encuentres un niño pequeño jugando con un peluche y luego pedirá algo a ese peluche. Le dirán ayúdame o perdóname o lo que sea, ¿vale? Los niños pequeños tienen la cabeza, tienen el cerebro mejor que la gente mayor. Y lo de que los ángeles no entran donde hay las fotos en la pared, Ibn Hibban ha dicho esto es especial para el profeta Muhammad, que la paz esté con él. Y otros diciendo esto es solo para los ángeles de la misericordia. Por eso os he dicho, colgar fotos en la pared mejor no, pero hacer fotos, selfie, vale, no hay problema. Algunos te hacen así siempre, ¿eh? Mirando y así, ¿qué quieres hacer? ¿Nos quieres besar o te quieren besar? ¿Qué pasa? ¿Vale? Hacer vídeo no hay problema, dibujar animales, personas, no hay ningún problema. Que no te asusten. No, que luego te trae vídeos de shuyukh, ulama, los sabios, que está prohibido. Y ya te lo he dicho. Ellos han entendido esto. Hay un hadith, un dicho del profeta, que dice, lo que he dicho antes, entre los que sufrirán el castigo más terrible el día de juicio, los realizadores de imágenes, el musawwirun, y metieron todo ahí. Todo lo que es foto, imagen está prohibido. Si has entendido así, pues no hagas nada. Yo no estoy de acuerdo, excepto cuando hay intención para adorar a esa imagen. Si no, no pasa nada, como ha dicho Dios sobre el profeta Salomón. Espero que este tema ha quedado muy claro y nos vemos en los siguientes vídeos. Que vaya bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mm-hmm.